El increíble Hulk, 1977-1982. Los actores antes y ahora. Transformaciones impactantes casi 50 años después. Han pasado más de 48 años desde que el increíble Hulk llegó por primera vez a las pantallas. Y sus actores vivieron matrimonios, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría imaginado. El protagonista perdió a su hijo de 6 años, luego a su exesposa, quien se quitó la vida. Y él mismo fue consumido por un cáncer mientras trabajaba literalmente hasta el último aliento. Otro llegó al set prácticamente sordo, sin poder escuchar con normalidad, y se convirtió en el gigante verde más reconocido de la historia de la televisión. Y la voz que abría cada episodio, esa voz que se grabó en la cultura popular durante décadas, pertenecía a un hombre que murió durante las mismas grabaciones. ¿Sabían que el actor que interpretó al protagonista estaba en el set el día en que murió su pequeño hijo y nadie a su alrededor tenía idea de lo que estaba atravesando? ¿Sabían que el intérprete del monstruo verde era casi completamente sordo desde su infancia? Y que fue precisamente esa condición, más que cualquier talento actoral, lo que lo llevó al cuerpo del Hulk. Hoy les contamos cómo terminaron sus historias las personas que dieron vida a una de las series más legendarias de la televisión estadounidense. Dejen un comentario ahora mismo. ¿Desde qué país nos están viendo? Y si todavía no se han suscrito, este es el momento de hacerlo. Número 1. Bill Bixby como el Dr. David Bruce Banner. Esta fue su gran actuación, su mejor papel, y quizás el más personal de todos. Bill Bixby interpretó al Dr. David Banner, un científico que cargaba con un secreto aterrador. Cada vez que el personaje estallaba de furia o vivía un estrés extremo, se transformaba en una enorme criatura verde a la que la prensa llamó el Hulk. Era un hombre solo, siempre fugitivo, siempre buscando una cura, y Bixby encarnó ese dolor interior con tanta verdad que millones de espectadores quedaban pegados a la pantalla sin poder soltarse. Tenía 43 años cuando se estrenó el primer telefilme piloto en noviembre de 1977. Wilfred Bailey Everett Bixby. Tercero nació el 22 de enero de 1934 en San Francisco, California. Su padre era empleado de comercio y su madre gerenta de una tienda por departamentos. A los 8 años, su padre partió al servicio militar en el Pacífico y el niño creció prácticamente sin él. Asistió a la escuela de coros de la Catedral Grace, participó en clubes de oratoria y soñaba con el escenario. Después del ejército, eligió el cuerpo de marines en lugar de la infantería, y de algunos años haciendo películas industriales en Chicago, Bixby empezó su camino hacia la pantalla. Antes del Hulk, ya era una estrella televisiva de primer nivel. My Favorite Martian, de 1963 a 1966. The Courtship of Eddie's Father, de 1969 a 1972. The Magician de 1973 a 1974. Cuando Kenneth Johnson le ofreció el papel de Banner, Bixby lo rechazó en un primer momento, pero leyó el guión y volvió a llamar. Ya no hizo falta convencerlo. Entendió que no era simplemente una historia de monstruos. Era la historia de un hombre que no puede lidiar con su propio dolor. Pero lo que ocurría detrás de cámaras hacía que cualquier tragedia de ficción pareciera pálida frente a la realidad. En marzo de 1981, su hijo Christopher, de 6 años, se enfermó durante unas vacaciones en la nieve con su madre. El niño desarrolló una epiglotitis aguda, una inflamación de garganta potencialmente mortal. Los médicos intentaron introducir un tubo para ayudarlo a respirar, y, durante ese procedimiento, el corazón del pequeño se detuvo. Christopher murió. Tenía 6 años. Al año siguiente, su madre, la primera esposa de Bixby, la actriz Brenda Bennett, no pudo sobrevivir al dolor y decidió quitarse la vida. 2 golpes seguidos. Bixby casi no habló de esto públicamente, simplemente siguió trabajando. Volvió al papel de Banner en 3 telefilmes, en 1988, 1989 y 1990. Él mismo produjo y dirigió los 2 últimos. Poco después de terminar el último, la muerte del increíble Hulk, le llegó la noticia más dura. En abril de 1991, los médicos le diagnosticaron cáncer de próstata. Tras la cirugía, la enfermedad retrocedió brevemente, pero luego volvió con más fuerza y se extendió.
Bixby hizo entonces algo que nadie esperaba. Fue a la televisión y habló abiertamente sobre su enfermedad. En Entertainment Tonight, en Good Morning America, en Today, en todos lados miraba a cámara y le decía a la gente que no había que rendirse. «Vengan y llévenseme a la fuerza», dijo en una ocasión, «pero yo no voy a contribuir a mi propia muerte». Siguió trabajando como director en la serie Blossom, cuando ya casi no podía mantenerse de pie. La protagonista, Mayim Bialik, contó después que él daba instrucciones a todo el equipo recostado en un sofá, porque el dolor no le permitía estar parado. El 21 de noviembre de 1993, Bill Bixby falleció en su casa. Tenía 59 años. En 2026 habría cumplido 92. Sus últimas palabras a cámara fueron estas: «Sean buenos con ustedes mismos, porque si son buenos con ustedes mismos, serán amables con los demás». Me gustaría mucho verlo antes de morir. El Dr. David Banner pasó toda su vida buscando una cura. Bill Bixby también. Y murió sin encontrarla, pero sin dar ni un paso atrás. Número 2. Jack Colvin, como el reportero Jack McGee. Era el gran cazador de la serie, no el villano ni el héroe. Era algo más peligroso, un hombre con una libreta y una convicción inquebrantable en su propia razón. Jack McGee era el periodista de National Register, un tabloide sensacionalista, obsesionado con atrapar a la criatura a la que llamaba asesino. Su lógica era simple: Banner se esconde, McGee persigue. Kenneth Johnson creó deliberadamente a este personaje siguiendo el modelo de Javert en Los Miserables, y Jack Colvin encarnó esa determinación fanática con una autenticidad perturbadora. Tenía 43 años cuando se estrenó el primer piloto en 1977. Theodore Jack Colvin nació el 13 de octubre de 1934 en Lyndon, un pequeño pueblo del estado de Kansas, a unos 43 kilómetros al sur de Topeka. Comenzó a actuar en el escenario desde niño. A los 17 años se convirtió en alumno privado de Mikhail Chekhov, el gran maestro teatral ruso cuyo sistema se volvió uno de los más influyentes en el teatro occidental del siglo XX. Eso marcó el resto de su vida. El teatro nunca lo abandonó. En los años 60, Colvin formó un dúo de comedia llamado Colvin y Wilder junto a la actriz Yvonne Wilder, y actuaron en los programas de variedades más importantes del país: el show de Dean Martin, el de Ed Sullivan, el Tonight Show. Luego llegaron el cine y la televisión. Apareció en Jeremiah Johnson junto a Robert Redford en 1972 y tuvo participaciones en The $6 Million Man, Kojak y Quincy. Bajo contrato con Universal Pictures, actuó en más de 100 horas de contenido televisivo. Aún así, McGee fue el rostro con el que el mundo lo recordó siempre. Cuando le ofrecieron el papel, Colvin reconoció que al principio se rió al escuchar el título de la serie, pero leyó el guión y lo entendió todo. Esta historia iba en serio. Al terminar la serie, regresó al teatro con la misma pasión con que había llegado. Enseñó la técnica de Chekhov en universidades de todo el mundo, en la Universidad del Sur de California, en la Universidad Estatal de California en Northridge, en la Academia Americana de Arte Dramático, en el Seminario Internacional de Chekhov, celebrado en Sussex en 1994, y en el Centro de Investigación del Performance de la Universidad de Birmingham, en 1999. En 1995 cofundó y dirigió el Michael Chekhov Studio USA West en Los Ángeles. Daba clases 2 veces por semana y trabajaba en una obra original titulada A Day of Júbilo, literalmente hasta su último día. El 22 de octubre de 2005, Jack Colvin sufrió un derrame cerebral. Las complicaciones resultaron fatales. El 1 de diciembre de 2005 falleció en una clínica del norte de Hollywood. Tenía 70 años. En 2026 habría cumplido 91. Sus restos fueron cremados. Jack McGee nunca atrapó al Hulk. Jack Colvin nunca dejó de buscar, ni en la vida ni en el arte. Número 3. Ted Cassidy, la voz del Hulk y el alma de la serie. Hay personajes que se ven, y hay personajes que solo se escuchan, pero que se instalan en la memoria más profundamente que cualquier imagen. La voz que abría cada episodio de El Increíble Hulk pertenecía a Theodore Crawford Cassidy. Él era quien pronunciaba las palabras que se volvieron parte de la cultura. El Dr. David Banner
médico, científico, en busca de la manera de... Y él era quien rugía y gruñía como el Hulk durante las 2 primeras temporadas. Ted Cassidy nació el 31 de julio de 1932 en Pittsburgh, Pensilvania, pero creció en Philippi, una pequeña ciudad de Virginia Occidental. Desde niño fue diferente, y de manera literal. A los 6 años ya cursaba tercer grado, y a los 11 jugaba en los equipos escolares de fútbol americano y básquetbol. Su estatura de más de 2 metros 10 centímetros se debía a una enfermedad poco frecuente llamada acromegalia, en la que la hipófisis continúa produciendo hormona del crecimiento después de la adolescencia. Esa misma condición le dio una voz única, profunda y resonante. La acromegalia definió todo su camino. Sin ella no habría existido Lurch en la familia Addams, ni la voz del Hulk. Se hizo famoso en 1964 al interpretar a Lurch, el mayordomo silencioso del popular programa La Familia Addams. En un principio, el personaje debía ser mudo, como en las caricaturas originales de Charles Addams. Pero durante un ensayo, cuando un visitante tocó el timbre, Cassidy improvisó su célebre frase: ¿llamaron? Y todos en el set estallaron en carcajadas. Así fue como Lurch encontró su voz, literalmente desde una improvisación. En Star Trek dio voz al Gorn en el episodio Arena e interpretó al androide Rook. En la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, 2 hombres y un destino, fue Harvey Logan, miembro de la banda, y su réplica, reglas, en una pelea de cuchillos, quedó grabada en la historia del cine. Escribió guiones, prestó su voz a personajes animados, interpretó villanos y monstruos, siempre con una dignidad que escondía a un hombre genuinamente culto y versátil. Tenía 44 años cuando empezó a trabajar en El Increíble Hulk en 1977. Pero la enfermedad no daba tregua. La acromegalia no solo trae altura y voz, también debilita el corazón. Los médicos descubrieron un tumor que afectaba el músculo cardíaco. Cassidy aceptó operarse. El 16 de enero de 1979, en plena producción de la segunda temporada de El Increíble Hulk, Ted Cassidy murió a causa de complicaciones tras una cirugía a corazón abierto. Tenía 46 años. Los creadores de la serie conservaron su voz en la introducción, como homenaje a él. Cada vez que se escuchaban esas palabras de apertura, era un tributo al hombre que ya no estaba. Su compañera hizo cremar sus restos y los enterró en el jardín trasero de su casa en Woodland Hills. El lugar exacto sigue siendo desconocido. En 2026, Ted Cassidy habría cumplido 93 años. La voz del Hulk hace tiempo que se apagó, pero ¿llamaron? Todavía resuena. Número 4. Charles Napier. La voz del Hulk tras la muerte de Cassidy. Casi nadie conoce su nombre, pero todos los que vieron la serie desde la tercera temporada escucharon su voz. Cuando Ted Cassidy falleció en enero de 1979, los creadores enfrentaron una tarea casi imposible: encontrar a alguien con un rugido igual de convincente. La elección recayó en Charles Napier, un actor de mandíbula cuadrada, mirada de acero y una voz que era en sí misma un arma. Napier prestó su voz al Hulk desde el final de la segunda temporada hasta la quinta inclusive, y también apareció en la serie como personaje en pantalla, en pequeños roles secundarios. Era de esos hombres cuya cara todos recuerdan y cuyo nombre casi nadie sabe. Charles Lewis Napier nació el 12 de abril de 1936 en Mount Union, Kentucky. Terminó la preparatoria y en 1954 se enlistó en el ejército. Sirvió en la 11ª División Aerotransportada y llegó al rango de sargento. Después de la milicia, estudió en la Universidad del Oeste de Kentucky, donde se graduó en Artes y Educación Física. Quería ser entrenador de básquetbol. Trabajó como maestro de dibujo en una escuela, luego en una empresa de construcción. La actuación llegó por azar. Un profesor en el posgrado vio algo inesperado en él. Su debut en el cine ocurrió en circunstancias casi cómicas. Una novia lo llevó a un casting con el director Rhys Meyer como acompañante, y el director lo eligió a él de protagonista. De las películas de Meyer pasó al cine serio, donde se volvió un actor de reparto indispensable para los mejores directores de Hollywood. Trabajó con Jonathan Demme en Something Wild, Married to the Mob, The Silence of the Lambs, El Silencio de los Inocentes, Philadelphia y Beloved. En Rambo, First Blood Part Dorn, fue el corrupto agente de la CIA Marshall Murdoch.
En The Blues Brothers interpretó al irritable cantante de country Tucker McElroy. En Austin Powers apareció en 2 entregas. Paralelamente a su carrera en Hollywood, realizó una enorme cantidad de trabajo de doblaje. Superman, la serie animada, La Liga de la Justicia, Men in Black, The Series. También prestó varias voces en distintos episodios de Los Simpson. Quien escuchó el rugido del Hulk entre 1979 y 1982, escuchó a Napier. En 2003, Napier y su esposa fueron al programa del Dr. Phil, con un tema completamente inesperado, su obsesión por querer ser famoso. Era una historia sincera y conmovedora sobre un hombre que pasó toda la vida haciendo famosos a otros, y que en el fondo soñaba con el reconocimiento. En 2010 le diagnosticaron trombosis venosa profunda. El 4 de octubre de 2011 perdió el conocimiento. El 5 de octubre de 2011, Charles Napier ya no estaba. Tenía 75 años. En 2026 habría cumplido 90. Su nombre está casi olvidado, pero el rugido todos lo recuerdan. Número 5. Susan Sullivan, como la doctora Elaina Marks. Su personaje apareció y desapareció en un solo telefilme piloto, pero eso bastó para establecer el tono emocional de toda la serie. La doctora Elaina Marks era colega y amiga entrañable del Dr. Banner. Compartía sus investigaciones en el Instituto Culver. Ella fue testigo de su primera transformación. Intentó ayudarlo y murió a causa de una explosión accidental provocada por el periodista McGee, expirando en los brazos del Hulk, que no podía hacer nada. Sus últimas palabras: mi pobre David, te he amado durante tanto tiempo y siempre te amaré. Esas líneas pueden arrancar lágrimas incluso a quienes las ven por primera vez. Susan Sullivan nació el 18 de noviembre de 1942 en Nueva York y creció en Freeport, Long Island. Su infancia no fue fácil. Su padre, ejecutivo de publicidad, luchaba contra el alcoholismo y en casa reinaba la inestabilidad emocional. Susan aprendió desde pequeña a buscar refugio en otros mundos. Lo encontró en el teatro, se graduó en artes dramáticas en la Universidad de Hofstra y comenzó su carrera en Broadway. Entre 1971 y 1976 interpretó a Lenore Moore Curtin en la telenovela diurna Another World y conquistó a una fiel audiencia que se enamoró de su voz ronca y resonante y de sus ojos azules. Luego vino El Increíble Hulk, una participación en Midway junto a Charlton Heston y una nominación al premio Emmy como Mejor Actriz en Drama por la serie Julie Farr, MD, en 1978. En 1981 comenzó su larga temporada en Falcon Crest, 9 temporadas en el rol de Maggie Channing, una de las figuras centrales de esa telenovela en horario estelar. De 1997 a 2002 interpretó a Kitty Montgomery en Dharma y Greg, un papel que le valió una nominación al Globo de Oro. Y de 2009 a 2016, el mundo entero la conoció como Martha Rogers, la excéntrica madre del protagonista en la serie de detectives Castle. Fue su segundo gran triunfo televisivo, ya en otro siglo. En 2026, Susan Sullivan cumple 83 años, y su historia reciente no es de retirada, sino de pelea. En 2023 le diagnosticaron cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se sometió a cirugía y fue declarada libre de la enfermedad. Pero en enero de 2025 llegó un nuevo golpe: linfoma. Completó la quimioterapia. Los resultados de los análisis a mediados de 2025 mostraron la enfermedad silenciada, sin haber ganado, pero sin haberse rendido tampoco. A pesar de todo, sigue creando. Su webserie What Friends Do estrenó una nueva temporada en octubre de 2025. Elaina Marks murió en el primer episodio. Susan Sullivan no, sigue en pie. Número 6. Walter Brooke como Mark Roberts, editor del National Register, era el jefe de McGee, el hombre que mandaba al reportero a perseguir al Hulk y que nunca se acercaba él mismo al peligro. Mark Roberts apareció en la tercera y cuarta temporada como editor del tabloide sensacionalista National Register, empleador y jefe directo de Jack McGee. Su relación era complicada. Roberts daba órdenes, levantaba la ceja con escepticismo y encarnaba toda la incredulidad del mundo frente a la caza de un monstruo. Walter Brooke interpretó a este personaje con esa contención característica que lo convertía en un fondo creíble para el más ruidoso McGee.
Walter Brooke nació el 5 de enero de 1914 en Nueva York. Era un actor de la vieja escuela, uno que había trabajado en la época en que la televisión recién empezaba a desplazar al teatro. Antes de su paso por el Hulk, vivió quizás el momento más recordado de su carrera en la película de Mike Nichols, El Graduado, The Graduate, de 1967, donde pronunció la legendaria palabra plástico, una de las réplicas más citadas en la historia del cine norteamericano. Su personaje, el señor Maguire, se inclinó hacia el recién egresado Benjamin Braddock y le dijo con toda solemnidad: «Quiero decirte una sola palabra, solo una, plástico, una sola línea y un lugar en la eternidad». En televisión apareció en decenas de series: Hawaii Five-O, Starsky y Hutch, Lou Grant, Dallas. También trabajó en Broadway. Su carrera abarcó casi 5 décadas. Walter Brooke falleció el 20 de mayo de 2005 a los 91 años. En 2026 habría cumplido 112. Vivió una vida larga y plena, y dejó una sola palabra que el mundo entero sigue citando: plástico. Número 7. Gerald McRaney como el sheriff y otros personajes. En su juventud era un desconocido. Después se convirtió en uno de los actores más reconocibles de la televisión estadounidense, y el camino hacia su primer éxito lo abrió el increíble Hulk. Gerald McRaney interpretó varios personajes en la serie, entre ellos al jefe de policía Frank Rhodes y otros roles secundarios. Eran episodios menores, pero fueron los que le ayudaron a abrirse paso en Hollywood. Tenía alrededor de 27 o 28 años cuando comenzó a aparecer en la serie. Gerald McRaney nació el 19 de agosto de 1947 en Collins, Mississippi. Su padre era electricista y la familia vivía con modestia. Después del bachillerato entró a la Universidad de Mississippi, pero pronto se dio cuenta de que el escenario lo llamaba. Dejó los estudios y se fue a conquistar Hollywood, sin dinero, sin contactos, sin nombre. Años de papeles pequeños, apariciones esporádicas en series y una lucha constante por abrirse un espacio bajo el sol de California. El Hulk le dio tiempo en pantalla que hasta entonces casi no había tenido. El gran salto llegó en 1981 con la serie de detectives Simon y Simon, donde interpretó a Rick Simon, el mayor de los hermanos investigadores. El programa duró 8 años en el aire y convirtió a McRaney en una figura conocida a nivel nacional. Después vino Major Dad, de 1988 a 1993, donde fue un veterano militar intentando adaptarse a la vida civil. Luego, Promised Land, de 1997 a 2002, en la que interpretó a un abogado. Y más tarde, Jericho, The Good Wife y This Is Us, donde su interpretación de Sterling Malloy le valió el premio Emmy en 2017. En lo personal, McRaney atravesó tanto la tragedia como la felicidad. Su tercer matrimonio, con Delta Burke, la estrella de Designing Women, estuvo durante años bajo la lupa de los tabloides por la diferencia de edad y los supuestos conflictos artísticos entre ellos. Se casaron en 1989 y siguen juntos hoy, más de 36 años después. En 2015, McRaney reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de pulmón. Recibió tratamiento y venció la enfermedad. En 2026, Gerald McRaney tiene 78 años, sigue activo, sigue filmando y sigue sorprendiendo. Número 8. Mickey Jones en varios roles de la serie. Antes de llegar a Hollywood, había recorrido el mundo entero, con la batería a cuestas, de gira con las mayores estrellas del rock de su tiempo. Mickey Jones apareció en varios episodios de El Increíble Hulk, en roles pequeños pero memorables. Tenía poco más de 30 años cuando trabajó en la serie. Su figura imponente y su presencia carismática lo hacían ideal para personajes de segundo plano que siempre se quedan grabados un poco más de lo esperado. Mickey Jones nació el 10 de junio de 1941 en Houston, Texas. Su primera carrera fue completamente distinta. Era baterista de talla mundial. A finales de los años 60, fue miembro fundador de la agrupación Kenny Rogers and the First Edition, el mismo grupo que en 1969 grabó Ruby, Don't Take Your Love to Town. Pero antes de eso, ya había trabajado como baterista personal de Bob Dylan durante su polémica transición al rock eléctrico en 1965 y 1966.
estuvo en el escenario cuando el público abucheó y gritó «Judas». En 1966, durante la gira por el Reino Unido, fue Jones quien estaba detrás de la batería cuando Dylan respondió con la ya legendaria frase «Toquen a todo volumen». Fue uno de los momentos bisagra de la historia del rock, y Mickey Jones estaba ahí. Cuando su carrera musical fue decayendo, se reconvirtió en actor. Además de El Hulk, apareció en Home Improvement, Starman y Total Recall, entre cientos de producciones para cine y televisión. Mickey Jones falleció el 7 de febrero de 2018 a los 76 años. La causa de su muerte no fue divulgada oficialmente. Sus colegas y amigos lo recordaban como un hombre con una carcajada contagiosa e historias que habrían alcanzado para 3 biografías. En 2026 habría cumplido 84 años. El baterista de Bob Dylan se convirtió en actor de carácter en Hollywood, y las 2 versiones fueron igualmente reales. Número 9. Billy Green Bush. Como el sheriff y otros personajes, interpretaba a hombres de uniforme con tanta convicción que los espectadores creían en su autoridad de inmediato y la sentían como una amenaza. Billy Green Bush apareció en varios episodios de El Increíble Hulk como sheriff, policía y representantes de la ley en general. Su rostro curtido y su manera de moverse lo hacían el retrato perfecto del poder pequeño en un pueblo pequeño. Tenía poco más de 30 años durante su paso por la serie. Billy Green Bush nació el 25 de enero de 1935 en Winters, Texas. Su camino hacia la actuación no fue sencillo. Creció en un pueblo del interior tejano, trabajó con las manos antes de llegar a los círculos teatrales. Debutó en el cine a principios de los años 70 y rápidamente ganó reputación como actor de carácter al que se le podía confiar cualquier rol de hombre de uniforme o lugareño con un pasado oscuro. Entre sus trabajos más destacados está Alice Doesn't Live Here Anymore, Alicia ya no vive aquí, el film de Martin Scorsese de 1974, donde interpretó al marido de Alice en un personaje breve pero esencial para entender toda la historia. También apareció en Five Easy Pieces junto a Jack Nicholson, en The Electric Horseman y en Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora, en un pequeño rol. En televisión participó en Battlestar Galactica, Dallas y numerosas series policíacas. Su cara estuvo en pantalla durante 4 décadas. En 2026, Billy Green Bush tiene 91 años. Es uno de los pocos participantes de esa era que llegaron hasta hoy. Según se sabe, lleva una vida tranquila y apartada, lejos de las cámaras que alguna vez lo conocieron también. Los sheriffs que interpretaba siempre eran inflexibles. Él resultó ser mucho más resistente que cualquiera de ellos. Número 10. Eric Serber en el rol de policías y otros personajes. Su cara es familiar para todo fanático de la televisión estadounidense de los años 70 y 80, aunque el nombre nunca sonó con suficiente fuerza en los créditos. Eric Serber apareció en varios episodios de El Increíble Hulk, interpretando principalmente a agentes del orden y representantes de la autoridad. Esas figuras sin nombre que aparecían 5 minutos, pero que creaban la sensación de un mundo vivo y real alrededor del Dr. Banner. El actor estaba en el mejor momento de su carrera durante las grabaciones de la serie. Eric Serber comenzó como actor de teatro antes de pasarse a la televisión. Se convirtió en uno de los intérpretes de carácter más solicitados de la época. Participó en Beverly Hills 90210, ER, Sala de Emergencias, Law y Order, La Ley y el Orden, Diagnosis Murder y Columbo, entre muchos otros programas de culto. Al mismo tiempo, Serber trabajaba activamente en el teatro y enseñaba actuación, transmitiendo su experiencia a las generaciones siguientes. Los actores de carácter son el cimiento sobre el que se sostiene toda la televisión. Sin gente como Serber, los protagonistas no parecerían reales, porque el mundo a su alrededor sería de cartón. Él hacía real el mundo de El Hulk, un episodio a la vez. En 2026 sigue siendo el símbolo de una profesión que suele pasar desapercibida y sin la cual no existe ninguna serie que uno quiera volver a ver. Número 11. Don Marshall en varios personajes. Antes de convertirse en una presencia habitual de la televisión estadounidense, interpretó un papel que se adelantó a su tiempo por más de una década. Don Marshall apareció en varios episodios de El Increíble Hulk en distintos roles, y en cada uno aportaba su combinación característica de dignidad y fuerza interior.
Era un actor capaz de ganarse la confianza del espectador en los primeros segundos de pantalla. Don Marshall nació el 2 de agosto de 1936 en San Diego, California. Su carrera despegó de verdad en 1966, cuando obtuvo el papel de Bud Budlong en la reconocida serie de ciencia ficción Land of the Giants, La Tierra de los Gigantes. Fue un papel notable. En una época de fuertes restricciones raciales en Hollywood, Marshall interpretaba a un miembro pleno del equipo, sin caricaturas, sin estereotipos. Fue un paso pequeño pero importante en la historia de la televisión de ese país. En ese mismo 1966, también dio vida al teniente Dudley Carr en uno de los primeros episodios del Star Trek original, de Galileo 7. Fue otro momento adelantado a su tiempo. Un oficial negro a bordo de la nave del futuro, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles en las calles de Estados Unidos. Después de eso participó en decenas de series y películas, manteniéndose como uno de esos actores cuya longevidad profesional asombra y admira. Don Marshall falleció el 24 de abril de 2016 a los 79 años. En 2026 habría cumplido 89. Sus personajes siempre hablaban de dignidad, incluso cuando el texto no decía nada al respecto. Número 12. Victoria Carroll en varios personajes. Era el Hollywood que vivía detrás de las cámaras, la vida de una actriz que apareció en todo, desde películas de bajo presupuesto hasta programas de culto, y que nunca llegó a ser la estrella que podría haber sido. Victoria Carroll apareció en varios episodios de El Increíble Hulk, interpretando distintos personajes femeninos secundarios. Su presencia en pantalla era breve, pero precisa. Victoria Carroll nació en Nueva York. Fue una actriz de carácter que trabajó principalmente en televisión, desde finales de los años 60 hasta los 80. Antes de dedicarse a la actuación, probó otras ramas del espectáculo, experiencia que le dio una amplitud que falta a quienes desde siempre conocen un solo oficio. Además de El Hulk, apareció en Cannon, Starsky y Hutch, Columbo y otros programas populares de la época. Su trayectoria es la historia de cómo luce la vida en Hollywood para la mayoría, sin triunfo ni desastre, sino una presencia larga y constante en pantalla, papel tras papel, sin gran fama, sin gran escándalo, solo trabajo. En 2026 no hay datos confirmados públicamente sobre su situación o paradero, lo que en sí mismo dice mucho sobre cómo funciona este negocio. Hay personas que guardan todo puertas adentro, y es completamente su derecho. Número 13. Mark Alaimo en varios personajes. Antes de convertirse en uno de los villanos más inolvidables de la historia de la ciencia ficción, hacía exactamente lo mismo en El Increíble Hulk, solo que entonces nadie lo sabía. Mark Alaimo apareció en varios episodios del Hulk en roles que se pueden describir con una sola palabra: amenaza. Sus rasgos marcados, su mirada penetrante y su capacidad para generar una sensación opresiva de peligro lo hacían ideal para los papeles de antagonistas, jefes de policía y personajes de intenciones dudosas. Tenía alrededor de 30 años cuando trabajó en la serie. Mark Alaimo nació el 5 de mayo de 1942 en Milwaukee, Wisconsin. Estudió actuación con una sólida formación académica y comenzó a trabajar en el teatro profesional desde joven. En televisión empezó a aparecer a finales de los años 60 y las 4 décadas siguientes las pasó como uno de los actores de carácter más solicitados de la televisión de género. Pero la cumbre de su carrera llegó con Star Trek, Deep Space Nine, donde de 1993 a 1999 interpretó al Gul Dukat, uno de los antagonistas más complejos y debatidos en toda la historia de la franquicia Star Trek. Dukat era un ocupante, potencialmente un criminal de guerra, un manipulador carismático, y al mismo tiempo un personaje con el que los espectadores sentían una empatía involuntaria. Alaimo construyó ese rol en el filo entre la maldad y la tragedia, y por eso lo ama una de las audiencias de fanáticos más leales del mundo. En 2026, Mark Alaimo tiene 83 años. Su estado de salud y actividad no son públicos, pero su legado en la televisión de género es inquebrantable. El Gul Dukat empezó como un personaje secundario en El Increíble Hulk, y eso no es una metáfora, sino un hecho biográfico concreto. Número 14. Laurie Prange como Katie Maxwell y otros personajes. Entre todos los actores que aparecieron una y otra vez en El Increíble Hulk,
Laurie Prange destacaba por una autenticidad emocional particular. Sus personajes nunca eran accidentales. Laurie Prange interpretó a Katie Maxwell, a Julie Griffith y a una serie de otros personajes a lo largo de distintos episodios de la serie. Su rostro era memorable, vivo, abierto, capaz de generar confianza en el espectador de inmediato. Tenía alrededor de 25 años en los momentos de mayor actividad con la serie. Laurie Prange nació el 13 de enero de 1951 en Seattle, Washington. Comenzó a trabajar en Hollywood como actriz joven de televisión a finales de los años 70 y rápidamente se estableció como una intérprete de reparto confiable, a quien se le podían encomendar roles con verdadero contenido humano. Además de El Hulk, participó en Happy Days, Charlie's Angels, Los Ángeles de Charlie, MASH y Hawthorne, entre otras series populares de la época. En el cine tuvo un papel destacado en Grease, el musical de culto de 1978, protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. En Revenge of the Nerds tuvo un rol que le trajo una nueva ola de reconocimiento. Más tarde apareció en Little Women, Mujercitas, de 1994, protagonizada por Winona Ryder. En 2026, Laurie Prange tiene 75 años. Se sabe poco de su actividad pública actual, algo que es habitual entre la mayoría de los actores que en su momento construyeron la atmósfera de las series favoritas, en silencio, con honestidad, cuadro a cuadro. Número 15. Mariette Hartley, como la doctora Carolyn Fields, apareció en solo 2 episodios y ganó el Emmy. Probablemente sea la proporción más asombrosa entre tiempo en pantalla y resultado en toda la historia de la televisión de ese país. Mariette Hartley interpretó a la doctora Carolyn Fields, una psicóloga que no solo ayudó al Dr. Banner, sino que se casó con él en el episodio Married de 1978. Fue uno de los episodios emocionalmente más intensos de toda la serie. Un hombre que lleva un monstruo dentro se permitió el amor, sabiendo que no podría durar. Por ese papel, Hartley ganó el premio Emmy como mejor actriz en serie dramática. Fue la primera actriz en la historia en recibir esa distinción por un trabajo en un programa de ciencia ficción o fantasía. Tenía 37 años cuando se estrenaron esos episodios. Mary Loretta Hartley nació el 21 de junio de 1940 en Weston, Connecticut. Su abuelo materno era John B. Watson, uno de los fundadores del conductismo, quien aplicaba sus teorías psicológicas en su propia familia, prohibiendo literalmente las manifestaciones físicas de afecto y ternura. Una infancia sin abrazos, sin calidez, pero con estrictos experimentos científicos a modo de crianza. Eso dejó una marca para toda la vida. En 1962, su padre se quitó la vida con un disparo. La familia lo mantuvo en secreto durante 25 años. Cuando Hartley finalmente habló públicamente, fue un acto de enorme valentía. Se convirtió en cofundadora de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, American Foundation for Suicide Prevention, y su vocera nacional, una mujer que transformó una tragedia personal en ayuda concreta para miles de personas. En su autobiografía Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, 1990, habló abiertamente sobre el trastorno bipolar, la depresión y cómo la historia familiar marcó su camino. Antes del Hulk, ya era una actriz reconocida. Su debut en la película de Sam Peckinpah, Ride the High Country, Duelo en la Alta Sierra, 1962, le valió una nominación al BAFTA y su papel en Peyton Place la hizo conocida en toda América. En los años 70, se convirtió en el rostro de la campaña publicitaria de las cámaras Polaroid, junto a James Garner, más de 250 comerciales. Y la pareja resultaba tan convincente que los espectadores estaban convencidos de que eran pareja también en la vida real. Hartley llegó a mandarse a hacer una camiseta que decía: "No soy la esposa de James Garner". Después del Hulk, se reunió nuevamente con Bixby en la comedia Goodnight, Beantown, 1983-1984, recibió otra nominación al Emmy y siguió trabajando durante décadas. Law y Order, 911, Murder, She Wrote, Se ha escrito un crimen, y muchos otros. En 2026, Mariette Hartley tiene 85 años. La mujer que creció sin derecho a un abrazo interpretó la historia de amor más conmovedora de El Increíble Hulk y ganó el mayor premio de la televisión por ello. Número 16. Lou Ferrigno como El Increíble Hulk,
No pronunció ni una palabra. No las necesitaba. Lou Ferrigno era el Hulk, no de manera metafórica, sino física. Cada vez que el Dr. Banner se transformaba en el gigante verde, era él quien aparecía en pantalla. Carne real, músculos reales, el dolor real de los lentes de contacto que tenía que quitarse cada 15 minutos por el ardor insoportable. El maquillaje tomaba 3 horas. La pintura verde cubría todo el cuerpo, y a pesar de eso, o precisamente por eso, cada aparición del Hulk resultaba convincente de un modo que ningún efecto digital podría igualar. Tenía 25 años cuando obtuvo el papel, casi por azar. Arnold Schwarzenegger se presentó al casting, pero fue descartado por su estatura insuficiente. Richard Kiel fue seleccionado inicialmente y ya había filmado algunas escenas, pero el hijo de Kenneth Johnson, al ver el material grabado, dijo que la contextura física no se parecía a la del Hulk. Entonces llamaron a Ferrigno, y el mundo cambió. Louis Jude Ferrigno nació el 9 de noviembre de 1951 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de la familia de Victoria y Matt Ferrigno, oficial de policía de ascendencia italiana. Casi desde que nació, empezó a sufrir graves infecciones del oído. Hacia los 3 años, los médicos confirmaron una pérdida de entre el 75 y el 80% de su capacidad auditiva. Su padre no podía aceptarlo, quería un hijo normal, y el pequeño Lou sentía ese rechazo cada día. En la escuela lo llamaban el sordo, lo hostigaban, lo golpeaban. Se le dificultaba comunicarse, su habla era difícil de entender, y se fue volviendo cada vez más cerrado. Entonces encontró los cómics, especialmente los del Hulk, una criatura que nadie entendía, una criatura rechazada por el mundo, una criatura que encontraba su fuerza precisamente en lo que la hacía diferente a todos los demás. Estaba obsesionado con el poder, decía Ferrigno más tarde. Quería ser lo suficientemente fuerte para poder defenderme. A los 13 años comenzó a entrenar con equipos caseros, una escoba como barra, cubetas llenas de cemento como pesas. Así comenzó el camino que lo llevó a ganar 2 títulos consecutivos de Mister Universo de la IFBB. En 1977, el documental Pumping Iron, Músculos de Acero, lo hizo conocido en todo el mundo, junto a Arnold Schwarzenegger, su gran rival en el fisicoculturismo. Su rivalidad era real, a veces tensa, pero Ferrigno nunca dejó de respetar a Arnold. Él me ayudó a mejorar, porque yo siempre quise superarlo, decía. Durante las grabaciones de El Increíble Hulk, Bill Bixby se convirtió para el joven Ferrigno en un mentor y, según sus propias palabras, en una figura paterna. Casi nunca filmaban juntos, así lo exigía la lógica de la serie. Pero Bixby encontró tiempo para ayudar al joven fisicoculturista a aprender a trabajar frente a la cámara. Él me explicó cómo pensar en pantalla, recordaba Ferrigno. No solo ser grande, sino estar vivo. Después de la serie, Ferrigno no desapareció de la pantalla. Filmó Hércules, 1983, y su secuela, y participó en Sinbad of the Seven Seas. Volvió al papel del Hulk en los 3 telefilmes junto a Bixby. En 2003 hizo un cameo en la versión cinematográfica de Hulk, protagonizada por Eric Bana. En 2008 repitió la aparición en El Increíble Hulk con Edward Norton. También prestó su voz al Hulk en varias producciones animadas. El cuerpo del Hulk fue cambiando según las tecnologías de cada época, pero Ferrigno siempre estuvo cerca. En 2003 se convirtió en ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, un giro absolutamente inesperado en su carrera. Trabajó en operativos reales de patrullaje. Quería servir, explicaba. En 2021, a los 69 años, se sometió a una cirugía para colocarse un implante coclear, y por primera vez en su vida comenzó a escuchar de verdad. El mejor audífono del mundo no me daba la claridad que me da este implante, decía. Esperé demasiado, tendría que haberlo hecho antes. Su hijo, Lou Ferrigno Jr., siguió los pasos de su padre y se convirtió en actor, apareciendo en populares series de televisión. El propio Ferrigno sigue llevando una vida pública activa, conferencias motivacionales, trabajo en la industria del fitness, defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. En 2026, Lou Ferrigno tiene 74 años. Sigue siendo enorme, sigue lleno de energía y sigue siendo el símbolo viviente de que un obstáculo no es una sentencia, sino un punto de partida. El niño al que llamaban el sordo y golpeaban por ser diferente,
se convirtió en la criatura verde más famosa de la historia de la televisión. No dijo una sola palabra en ese papel, y eso fue su mensaje más poderoso. Esta es la historia de El Increíble Hulk. No solo el monstruo verde y el científico fugitivo, sino las vidas reales de las personas que lo crearon todo. Bill Bixby perdió a su hijo, perdió a su esposa, enfrentó el cáncer y no dejó de trabajar ni un día. Lou Ferrigno llegó al set habiendo perdido el 80% de su audición y se fue siendo un ícono. Ted Cassidy murió durante la producción de la serie, y su voz quedó igual en la introducción, en su honor. Jack Colvin enseñó hasta el final de su vida a amar el teatro tanto como él lo amaba. Susan Sullivan pelea contra la enfermedad y no se rinde a los 83 años. Y Mariette Hartley apareció en solo 2 episodios y se llevó el Emmy, entrando para siempre en la historia de la serie. Esto no es simplemente un elenco de televisión, es un corte transversal de lo que es la vida real. Pérdidas, triunfos, enfermedades, renacimientos, victorias silenciosas y partidas ruidosas. Dejen un comentario ahora mismo. ¿Cuál de estos actores los sorprendió más? ¿La historia de quién los llegó más adentro? Cuéntenos desde qué país nos están viendo. Y si todavía no se han suscrito, ese botón los espera, porque historias como estas hay muchas más por venir.